Buenos días. Nosotros somos Ponte las Pilas, Partido Independiente Lasallista, que está conformado por José Palacios, Alexia Domínguez, Arely Rodríguez, Vicente López y su servidora, Erika Villegas. ¿Qué es el iunneutralismo? Sostiene que el derecho vale y por ende obliga no porque lo haya creado un legislador soberano o porque tenga su origen en cualquiera de las fuentes formales. El derecho denominado natural parte de su premisa y postura, muy distintos al positivismo. Su contenido normativo puede ser el mismo en la mayoría de los casos, pues hoy en día muchos de los que han sido denominados derechos naturales son coincidentes con los derechos positivos, o más bien han sido positivizados, sobre todo los que todos conocemos como derechos humanos. El derecho no es un producto social. Su existencia depende de su reconocimiento por las sociedades, sino que es inherente a la naturaleza de las personas y que por el solo hecho de ser personas lo poseemos. El término derechos naturales se encuentra hoy en día fuera de uso, como lo señala Poses Barba, quien afirma que el naturalismo de hoy en día contemporáneo se utiliza en términos como derechos morales. El mismo autor nos señala que en el origen de la historia, los derechos humanos, estos aparecían como derechos naturales. Las doctrinas clásicas del derecho natural le atribuyen a Dios la creación de ciertas leyes de las cuales se podían desprender derechos naturales. El justnaturalismo es una corriente filosófica en el ámbito del derecho, que sostiene que existen principios éticos y morales universales, que deben ser la base de las leyes y sistema jurídico. Esta perspectiva argumenta que el derecho se deriva de una ley natural o moral superior y que las leyes humanas deben estar en concordancia con estos principios. El justnaturalismo busca establecer una conexión intrínseca entre el derecho y la moralidad. Sin embargo, existen diferentes interpretaciones y enfoques dentro del justnaturalismo en cuanto a qué principios son considerados naturales y cómo deben aplicarse en la legislación. Los justnaturalistas creen que en la ley universal y objetiva que guía la conducta humana, independiente de las normas establecidas por la sociedad. A lo largo de la historia ha habido varias interpretaciones del justnaturalismo, pero todas comparten la idea de una base moral intrínseca en la naturaleza humana que debe servir como fundamento para las leyes y la justicia. El concepto de derecho a la naturaleza del ser humano y si todo lo que es benéfico o compaciente con la naturaleza humana no puede sino ser justo. Ese derecho tiene como finalidad la persona. De ahí lo que es acorde a su naturaleza es por tanto justo. Si por otro lado son inmutables, no se crean ni se destruyen, solamente se descubren e incorporan teóricamente o racionalmente, y se espera su incorporación positiva en la ley, por eso también es que son accesibles a la razón humana, porque pueden ser razonados en algo así como una dualidad naturaleza humana en ración derecho natural. Derecho natural, aunque estimo que es más culpa de los líderes y las dictaduras que de la correcta aplicación de una teoría positivista, como es sabido en el entorno de la Segunda Guerra Mundial, se cometieron muchas atrocidades atribuidas a la política antisemita, nazi. La historia se ha encargado de condenar los terroríficos actos realizados principalmente contra el pueblo judío.
Por el año de 1933, llegado Hitler a las altas esferas del poder, se continuó muy fuertemente con campañas antisemitas que prácticamente era la bandera del discurso de los jerarcas nazis. De esta forma, en el año 1935 se decretan las conocidas como leyes de Nuremberg, que se trata de dos leyes racistas y xenofóbicas, una ciudadanía y otra para la protección de la sangre alemana, las cuales eran leyes creadas por el ser humano y que no respetaban los más básicos principios de derecho natural, que autorizaban los naturalistas. El iusnaturalismo tiene raíces del neoisnaturalismo, en donde afirma que los preceptores jurídicos proceden del razonamiento del hombre al fin de alcanzar la armonía universal. El iusnaturalismo nació en Europa y Latinoamérica en el siglo XVIII. Todo esto empezó a causa de la Segunda Guerra Mundial. Se dudó de los postulados del positivismo jurídico, es decir, se pretende encontrar valores superiores que no dependan de la voluntad del Estado, que es el derecho natural. Todo esto para tener una armonía universal. Zagrebelsky destaca que durante la Segunda Guerra Mundial, el nazismo pudo asegurar la lealtad tanto de los soldados como de los juristas a través de dos principios: una orden es una orden y la ley es la ley. Este último principio, la ley es la ley, reflejaba el pensamiento jurídico positivista que había prevalecido sin discusión entre los juristas alemanes durante la década. Con la aparición del Estado totalitario y la catástrofe de la última guerra mundial hizo despertar a los juristas, y se dieron cuenta de que el derecho positivo, que había considerado hasta entonces como una fortaleza, se había convertido en una prisión. El derecho positivo a menudo era visto como un restrictivo debido a interpretaciones estrictas y literales del positivismo legal. Estas interpretaciones limitaban el crecimiento y evolución del derecho hacia perspectivas más profundas y valóricas. Una visión rígida del positivismo podía llevar a la idea de que la ley es la ley, y el derecho solo respondía a las palabras del legislador, a pesar de ya contar con constituciones y derechos fundamentales. Solo se reconocía la ley para hacer justicia. El Estado legislativo del derecho no impera más en nuestra sociedad. El imperio del legislador ha cedido al imperio de la Constitución y de los derechos humanos, los tratados internacionales y las cortes. Leyes antisemitas. Durante los años 30 y años 40 del siglo XX fueron aprobadas varias leyes antisemitas en el Tercer Reich, la Italia fascista, en la otra potencia europea del Eje y en los otros estados títeres. En tales legislaciones, la población judía quedó privada de sus derechos civiles, políticos y económicos, a la par de sus bienes fueron expropiados. Una vez sin propiedades, el siguiente paso era la deportación y finalmente el holocausto. Holocausto. Ahora, por lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, tenemos más derechos, como ejemplo, a la vida, a no ser sometido a torturas, a esclavitud o servidumbre, a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, al principio de legalidad jurídica, al reconocimiento de la personalidad jurídica.